por este privilegio de compartir. ¿Perdón? No, no, está bien, fue una maquinita que habló diciendo recórdenme pobres. Pues, agradecemos que por la gracia de Dios podamos compartir esto que esperamos suba con olor fragante al Señor, pero que también sea de edificación para todos los oyentes. Proverbios capítulo 1, versículo 7, en la versión Reina Valera dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En la Nueva Traducción Viviente dice de esta forma: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. ¿Qué podemos encontrar principios en este versículo? Bueno, la sabiduría es respeto y reverencia a Dios, pero incluye también obediencia, conocimiento y disciplina. Y esto nos muestra cuán importante es la sabiduría para nuestra vida. Pero lo importante, o más importante aún, es buscar la sabiduría auténtica, genuina, verdadera, y no engañarnos con imitaciones o falsos espejismos. ¿Por qué? Bueno, permíteme explicar esto. Algunos podemos recordar cuando hace ya varios años, quizá muchos años, empezaron a surgir productos similares, genéricos e incluso piratas. Estos trataban primero de imitar y luego de suplir lo auténtico, lo genuino, lo original. Y muchos caímos en el cuento de que esto era igual o incluso mejor. Y sobre todo, por el ahorro que esto permitía. Y si bien es cierto que sobre todo en medicamentos, ropa y algunas otras cosas fue una buena alternativa para ahorrar, también lo es que, como decimos acá en México, lo barato sale caro. En algunas cosas de esta vida, cada uno tiene la oportunidad de elegir y decidir qué adquirir. Pero cuando hablamos de sabiduría, somos los hijos de Dios llamados a buscar la original, la genuina, la sabiduría auténtica. Y para ello es necesario saber lo que la Biblia habla al respecto. Proverbios capítulo 8, versos 1 al 7, y voy a estar utilizando preferentemente la nueva versión internacional. Aquí dice en el verso 1: ¿acaso no está llamando la sabiduría? ¿No está elevando su voz la inteligencia? Según esto, podríamos preguntarnos, ¿quién busca a quién? Y no solo eso, la sabiduría usa la inteligencia para llamar. Versos 2 al 4. Toma su puesto en las alturas, a la vera del camino y en las encrucijadas, junto a las puertas que dan a la ciudad, a la entrada misma, grita a voz de cuello: a ustedes, los hombres, los estoy llamando. Dirijo mi voz a toda la humanidad. ¿Qué encontramos ahora en estos versos? La sabiduría está al alcance de todos y esta utiliza todos los recursos para llegar al total de la humanidad. Verso 5. Ustedes, los inexpertos, adquieran prudencia. Ustedes, los necios, obtengan discernimiento. Esto es un llamado a los inexpertos, a los necios, a los que no quieren oír. Deben adquirir prudencia, sensatez a través del discernimiento. ¿Y sabes qué? Esto es algo que hoy en día, con todas las teorías que existen por todo lado en este mundo, se nos dificulta alcanzar. Versos 6 y 7. Escúchenme, que diré cosas importantes.
Mis labios hablarán con justicia, mi boca expresará la verdad, pues mis labios detestan la mentira. Otra característica de la sabiduría auténtica es la que habla de justicia, la que habla de verdad y por consecuencia detesta la mentira. Analizando el diccionario de la Real Academia, genuino significa auténtico, significa real, significa verdadero. Y en el pasaje que hemos leído aquí en Proverbios, hay algunas directrices que nos ayudan a encontrar la sabiduría auténtica. Pero no solo en el Antiguo Testamento hay esta directriz en torno a la sabiduría. También en el Nuevo Testamento encontramos lo siguiente. Allá en el libro de Santiago, en el capítulo 3, verso 7, y lo voy a leer ahora en la Nueva Traducción Viviente, dice: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Es decir, si yo digo que en mi vida tengo sabiduría, puedo entender los caminos de Dios, y esto se logra viviendo honestamente, haciendo buenas acciones y mostrando siempre humildad. Esto es básicamente una relación entre conocimiento y conducta, una relación entre conocimiento y práctica. Por eso, el mismo Santiago afirma que ya no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Hay que recordar que conocimiento y acción siempre van de la mano, conocimiento y práctica. Sabiduría no solo es saber, sino hacer. Sabiduría es llevar a la práctica el conocimiento. ¿Recuerdan el ejemplo del joven rico en su encuentro con nuestro Señor Jesús? El argumento que él tenía hablaba que conocía o tenía el conocimiento de la ley, pero le faltaba sabiduría. ¿Y sabes por qué? Porque si el conocimiento no va acompañado de humildad, de obediencia, práctica de lo que sabes y conoces, entonces, tal como el joven que dio media vuelta y se fue, así puede ocurrir en nuestra vida. Hoy en día, ¿cuántos ejemplos existen así? Y no solamente me estoy refiriendo a las cosas de esta vida, de este mundo, no solamente estoy hablando de incrédulos. ¿Cuántos ministros, predicadores, maestros presumimos de grandes conocimientos teológicos? Incluso algunos citamos de memoria versículos y pasajes. Y gloria a Dios por ello. Pero, ¿y en la práctica? Por eso hay líderes, hay predicadores, ministros, quienes después de varios años han llevado a los pies de Jesús a solo 2 o 3 almas. Mucho conocimiento y poca práctica. Más importante, miremos otros frutos y su consecuencia. Iglesias, y me voy a referir a lo que ocurre acá en México, iglesias semivacías y nulo crecimiento espiritual en la grey. Ya allá en el primer siglo, el escritor de Hebreos advertía en el capítulo 5 de los versos 11 al 14, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso
tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Habemos muchos líderes, predicadores más ocupados y afanados en el conocimiento personal, participando en cursos, participando en seminarios en línea o presenciales, o aprendizaje de teología, de apologética, hermenéutica, traducciones griegas, traducciones hebreas, cayendo en el engaño porque afirman o terminamos afirmando, ya lo sabemos todo. Proverbios, y esa es una advertencia seria, Proverbios capítulo 12, verso 23, traducción lenguaje actual, dice: si realmente eres sabio, no presumas de lo que sabes. Solo los tontos se jactan de su estupidez. Esto es algo que deberíamos reflexionar, sobre todo quienes somos líderes, somos predicadores o somos ministros. Algo que debemos aprender del pasaje de Santiago es que la sabiduría puede ser divina, puede ser humana o terrenal, pero también puede ser diabólica. Santiago capítulo 3, versos del 12 al 18, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, establece y nos muestra 3 principios para saber con cuál sabiduría estoy actuando en mi vida. Primer principio: la sabiduría es un peligro. ¿Cómo? ¿La sabiduría es un peligro? ¿Por qué? Esto parecería una observación incongruente, pero en realidad no lo es. Permíteme ilustrarlo. Un automóvil puede ser una bendición, pero también un peligro. Depende de quién y cómo lo use. Déjame darte un ejemplo. Déjame darte un ejemplo a los que vivimos acá en México. La Ciudad de México es una de las más pobladas del mundo y por tanto existe mucho tráfico de gente, pero de vehículos. Se requiere gran habilidad y destreza para el desplazamiento. Por ello, o debido a ello, muchos conductores presumen de saber o conocer todo de autos, de conducir perfecta y correctamente. Parece que me estoy viendo en el espejo. Y ese era precisamente el problema. ¿Y sabes por qué? Cuando conducían en carretera, parecía que todo lo sabían. La consecuencia, el mayor número de accidentes de automóvil en carretera traían placas en su automóvil de la Ciudad de México. Y esto es algo que se ha extendido en muchas grandes ciudades de provincia acá en México. La gente piensa que con 2 o 3 años de experiencia ya son expertos en la conducción de vehículos, ya no tienen nada que aprender. Y cualquier parecido con las escuelas, con algunas escuelas de predicación que con 2 o 3 años de estudio ya sienten que son expertos, maestros de la ley, bueno, esto es mera coincidencia. Otro ejemplo, estamos hablando de que la sabiduría puede ser un peligro. El fuego puede ser una bendición, pero también un peligro. Depende de quién y cómo lo use. Ahora que empiezan los frentes fríos, nada como el agua calentada con fuego para disfrutar de un delicioso baño caliente. Eso resulta en una bendición. Pero si tú calientas el agua en botes y ollas con carbón o madera y no tienes cuidado, eso puede terminar en tragedia. Miremos lo que la Biblia advierte de la sabiduría. Proverbios capítulo 26, versículo 12, Nueva Traducción Viviente dice: ¿te has fijado en quien se cree muy sabio? Más se puede esperar de un necio que de gente así. Lo voy a volver a leer. ¿Te has fijado en quien se cree muy sabio? Más se puede esperar de un necio que de gente así. Puede ser que sean sabios porque tengan gran conocimiento, pero hay otros que se creen muy sabios y ¿sabes qué? No lo son.
Quienes realmente son sabios son aquellos que reconocen que siempre necesitan seguir aprendiendo. ¿Recuerdas la iglesia en Berea? Tal vez aquellos hermanos en aquella iglesia no tenían el conocimiento de Pablo y Silas, pero anotaban todo y luego lo confrontaban con la escritura, lo confirmaban. Esa es una gran diferencia. Hoy en día llegas a cualquier congregación, llegas a cualquier iglesia y ¿quién toma notas? Solo unos cuantos. Y los que no lo hacen son los que afirman que lo saben todo. Recordemos siempre que quien busca sabiduría tiene humildad. ¿Hay algo peor que ser necio? Creer que soy sabio. Alguien dijo, maestro, ¿cuál es el secreto de la felicidad? Su respuesta, no discutir con necio. Pero maestro, yo no creo que esa sea la clave de la felicidad. El maestro contestó, tienes toda la razón. ¿Se entiende el punto? ¿Recuerdas la discusión del tigre y el burro por el color del pasto? El tigre afirmaba que era verde y el burro afirmaba que el pasto era azul. Sin embargo, el castigo del rey león, que fue donde acudieron para el juicio, el tigre, el castigo que recibió no fue por el color del pasto, fue por discutir con el burro necio. Y necio en la Biblia es identificado como insensato, como tonto. Proverbios capítulo 3, verso 7, en la Nueva Traducción Viviente dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Uno de los peligros de la sabiduría es creer que tengo sabiduría. Por eso, cuidado cuando te digan o alaben diciendo, es increíble la sabiduría que tienes. Cuidado, esto puede ser una trampa para tu vida. Resumiendo, aún en la sabiduría buena puede haber peligro. Depende de quién y cómo lo use. Segundo principio, la escritura identifica cuál es la sabiduría humana, que además es terrenal, animal, diabólica. Santiago capítulo 3, versos 14 y 15 dice, pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica, porque donde hay envidias, rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Permíteme un ejemplo. ¿Recuerdas la iglesia en Corinto? En principio, divisiones, porque unos afirmaban ser de Pablo, otros de Pedro, otros de Apolo. Pero además había una gran presunción de conocimiento, de talentos y habilidades. Pero la iglesia estaba llena de envidias amargas, de rivalidades, de contiendas como consecuencia, confusión y toda clase de acciones malvadas. Solamente un ejemplo. Allá en la carta que utilizamos generalmente para referirnos a la cena del Señor, 1 Corintios 11 del 23 en adelante, pero en el versículo 19 habla y dice Pablo, dice, ustedes no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor, porque escucho que hay entre ustedes rivalidades, contiendas, etcétera. Y hasta se emborrachaban. Y tristemente, lamentablemente, esto es lo que sucede en muchas iglesias hoy en día. No estoy hablando de las borracheras, estoy hablando de lo demás, estoy hablando de presunción, estoy hablando de rivalidades, estoy hablando de envidias. Basta ver las publicaciones en Facebook presumiendo el mejor sermón, el mejor pasaje, la mejor imagen con versículos, la mejor opinión, la iglesia que más trabaja, la que tiene las mejores conferencias,
la de mejores campañas evangelísticas, pero no solo a nivel iglesia, mucho más, y aquí voy a abundar y reiterar, mucho más de manera individual, y en el mayor de los casos, una terrible controversia, contienda y pleitos que llegan a los límites, incluso ofensas, y ofensas entre la iglesia del Señor, en aras de mostrar cada quien su verdad. Esto dice la Biblia, es sabiduría terrenal, animal, diabólica. Y lo más lamentable es creer a manera de necedad, estoy defendiendo la sana doctrina. Y no solamente con respecto a incrédulos y otros grupos religiosos, sino entre la misma, como mencioné antes, entre la misma iglesia del Señor. A veces pareciera ser que estamos enfermos de arrogancia, de vanidad, de presunción y como consecuencia envidias y rivalidades. Tercer principio, sabiduría divina, auténtica, genuina, verdadera. ¿Cómo se identifica? Bueno, ahí mismo, Santiago capítulo 3, verso 17, en la Nueva Traducción Viviente dice, pero la sabiduría que proviene del cielo, voy a volver a leer, pero la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Esto es una cachetada para mí. Pero la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. ¿Cuáles son algunas características? Pureza, amor y buscar la paz. Amabilidad, prudencia, sensatez, saber ceder, compasión y buenas acciones sin favoritismos. La sabiduría divina, que es la genuina, auténtica, verdadera, parece y es una gran tarea. Pero está en nosotros decidir con cuál vamos a transitar cada día de nuestra vida. Porque muchas veces, dado nuestro manejo de emociones y de razonamiento, optamos por la sabiduría terrenal. Y esto es una lucha constante entre la sensatez, entre el conocimiento, entre el tacto, la prudencia que hay en nuestra mente y aquellas emociones que a veces surgen del corazón ante cualquier circunstancia o cualquier situación. Y bueno, antes de concluir este mensaje, quiero compartir 3 pasos para caminar en la sabiduría de Dios, en la sabiduría auténtica. Primero, Santiago capítulo 1, verso 5, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, donde dice la palabra de Dios: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y él se la dará. No lo reprenderá por pedirla. Y este versículo nos muestra que lo que parece más complicado es muchas veces lo más sencillo. Dios dice, pídeme sabiduría y te la daré, no te reprenderé por ella. Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad la puerta y se os abrirá. Debemos siempre estar orando, debemos siempre estar pidiendo sabiduría, prudencia, sensatez para caminar en la sabiduría de Dios. Segundo, Josué, capítulo 1, verso 8, en la Nueva Traducción Viviente dice, estudia constantemente este libro de instrucción.
medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Siempre, siempre debemos recordar, no solo es pedir, no solo es buscar o tocar, también es ir, acudir, en una palabra, moverse, estudiar la palabra, meditar, reflexionar en ella, obedecerla en acción y movimiento, en práctica, nos acercará más y más a la sabiduría genuina, a la sabiduría auténtica. Y esto es de cada día, no solo el domingo. Por favor, dejemos de ser cristianos domingueros. Cuando uno ve lo que narra el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 44 en adelante, cómo actuaba la iglesia del primer siglo, estaban juntos todos los días, perseveraban en la oración, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, y esto era del diario. Y esto era cada momento. Tal vez la cultura, tal vez las ocupaciones, tal vez el ritmo de vida que llevamos actualmente a muchos no nos permite hacerlo tal como lo hacía la iglesia en el primer siglo, pero desde luego que esto de manera personal y en familia, cada uno debería procurar estarlo haciendo, no solamente sujetarnos o no solamente abandonarnos a que el día domingo es el único día en que podemos tener no solamente la comunión fraternal, sino la comunión con nuestro Dios. Gloria a Dios por el día del Señor, gloria a Dios por quienes se pueden o nos podemos reunir, ya sea en el edificio, ya sea en el lugar de reunión, o ya sea en casas o en donde sea. Pero, ¿sabes qué? Gloria a Dios, cuando esto lo hacemos cada día. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y cada día debemos seguir a Jesús. Y una de las formas en que estamos o podemos estar caminando en sabiduría es estar escudriñando la Escritura cada día. En verdad, ¿por qué no aprenderse cada día un versículo, 2 versículos? ¿Por qué no analizar y reflexionar cada día un pasaje, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? Toda escritura es inspirada por Dios, útil para instruir, para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y cuáles son las buenas obras? Precisamente cuando reflejamos cada día en nuestra vida la luz de Cristo. Tercero, Santiago capítulo 3, verso 18, nueva traducción viviente, dice: y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Sabiduría es sembrar semillas de paz. Jesús, en el Sermón del Monte, allá en las bienaventuranzas, dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y esto es algo primordial, esto es algo imprescindible, necesario para un mundo tan lleno de violencia en todos sentidos que estamos enfrentando hoy. Y esto no es solamente aquí en México, es a nivel mundial. No es solamente en Ucrania con la guerra que están pasando, es en todos lados. Estamos viviendo tiempos violentos verdaderamente, pero una violencia no solamente física, material, no solamente de guerra, una violencia también verbal, una violencia de actitudes, una violencia de emociones. Y aquellos que somos la luz del mundo, porque así lo dijo el Señor, somos llamados a actuar para traer paz, pedir, buscar, sembrar semillas de paz
es empezar a actuar en nuestra vida con la sabiduría genuina, auténtica y verdadera. La sabiduría divina está al alcance de cada uno de nosotros. Tres principios que podemos poner en práctica, tres principios que podemos aplicar cada uno de acuerdo a su condición en su vida. Tres principios que, entre otras cosas, nos van a ayudar a dejar ya de lado la presunción, la arrogancia, la soberbia. Tenemos que empezar no solamente a aprender, practicar, ser humildes, reconocer en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar, que el principio de la sabiduría es respeto, reverencia y obediencia a Dios. Y cuando esto lo practicamos, cuando esto lo llevamos a cabo cada día en nuestra vida, podemos empezar a hacer diferencia en el hogar, en la sociedad, en la iglesia, en el mundo entero. Busquemos siempre la sabiduría auténtica. Está a nuestro alcance. Padre bendito Dios, alabado y glorificado sea tu nombre. Te exaltamos, te glorificamos, te damos la honra, Señor, y la gloria que solamente tú mereces. Porque solo tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres soberano, Padre. Gracias, gracias por la bendición. Gracias por la compasión, la misericordia, la gracia que derramas en todos y cada uno de aquellos que queremos humillarnos cada día ante ti, Señor. Que queremos doblar rodilla ante ti, Padre. Que queremos, Padre, que nos inundes con tu sabiduría, Padre. Que nos ayudes, que produzcas en nosotros así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Rogamos, Padre, rogamos que toques el corazón de cada uno de nosotros. Rogamos, Padre, que nos ayudes, que seas con nosotros, que nos dirijas, que nos instruyes, Padre, que nos corrijas, que no sea nuestra voluntad, Señor, sino la tuya. Por favor, actúa entre tus hijos, actúa en tu iglesia, Señor. El mundo está necesitado de conocer la verdad tuya, la verdad del Evangelio. Y nosotros somos los encargados de llevar ese mensaje de salvación. Pero si no lo hacemos con tu sabiduría, Padre, difícilmente vamos a alcanzar almas para ti, Señor. Almas que puedan ver tu poder, pero también que puedan ver tu compasión, tu misericordia, tu gracia. Ayúdanos, Señor. Ayuda a este mundo incrédulo a creer. Ayuda a este mundo incrédulo a creer en ti, no a creer en los instrumentos, no a creer en nosotros. Recordemos a Noé. Eso es una gran enseñanza. Nadie creyó a Noé. Y tal vez muchos hoy en día no nos crean a nosotros, pero pedimos, rogamos, Señor, que tú derrames sabiduría, que hables, como lo dice tu palabra, a toda la humanidad, para que ellos te crean a ti, Señor, que tú eres el Salvador, que tú eres el Mesías, que tú eres el único que puede hacer cambios sustanciales en cada vida humana, que tú eres el único que puede traer consuelo, que puede traer fortaleza, que puede traer todo aquello que necesitamos y requerimos. Tú eres el único que nos puede dar confianza, esperanza, Señor. Esperanza de saber que aún en esta crisis mundial podemos estar con toda convicción seguros de que un día, toda lágrima cesará de los ojos y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. Porque tú, Señor, tú has regresado, tú estás aquí. Padre, entre tanto, ayúdanos, Señor, y sé con nosotros.
Gracias, Señor. En lo personal te doy por compartir este mensaje, que me habla primero a mí, Señor, que me habla de las cosas que debo cambiar en mi vida, pero espero que también hable a todos los que lo escuchen, Señor. Buscar tu sabiduría, la sabiduría auténtica que solo viene de ti, Padre. Gracias. Yo espero que todo esto suba a ti con olor fragante, Señor, y que tu nombre sea engrandecido, sea glorificado por siempre. Gracias, Papá Dios. Gracias, Papá. Gracias por el privilegio. Gracias por la bendición de compartir esto con mis hermanos, pero también de compartir esto con todos aquellos que aún no doblan rodilla delante de ti. Alabado y glorificado sea tu nombre. Y todo esto lo pongo a tus pies en esta noche, en el bendito santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga. Amén. Amén y muchas gracias, hermano Héctor. Amén.